Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Este es el programa En Contexto y esta noche vamos a poner bajo la lupa la elección legislativa al Senado y esta elección un tanto compleja que se da en la oposición, en la concertación y también la disputa dentro del Partido Colorado. Pero antes le quiero comentar un poquito lo que pasó en el Perú, una terrible crisis política que había comenzado, diríamos, ya con la victoria de Pedro Castillo en el julio del 2021, cuando gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Tuvo un año bastante complicado y finalmente termina hoy de la peor manera cuando el Congreso decidía un juicio político para su destitución. Él decide disolver el Congreso. Este es el momento en el que él anunciaba la disolución del Congreso, lo que fue calificado como un golpe de Estado. Finalmente el Congreso se reúne y decide destituirlo. En este momento está preso. Qué terrible final para un hombre que fue una sorpresa impactante el año pasado cuando ganaba las elecciones, cuando nadie lo conocía, nadie sabía quién era Pedro Castillo, ganó las elecciones. Y yo creo que una gran lección acá que vamos a hablar con los candidatos al Senado, algunos que ya tienen bastante trayectoria en la política. Qué difícil la gobernabilidad y qué difícil la construcción de poder, que si un presidente no llega a construir poder, termina de esta manera. Así que muy buenas noches, les invito a acompañar. Ya empiezo a presentarles a mis invitados de esta noche. Está con nosotros el senador Derlis Osorio del Movimiento Fuerza Republicana. Buenas noches, senador. Muy buenas noches, doctora Estela. Un gusto compartir este programa tan visto, tan prestigioso. Un saludo a los compañeros panelistas. Muy contento de participar del programa. Muchas gracias. Gracias, senador. Y bueno, Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, cabeza de lista del Movimiento Honor Colorado. Buenas noches. Muy buenas noches, Estela, para los compañeros y para la audiencia. Muchas gracias. Luis Fretes Carreras, el ex precandidato al Senado por el partido de la Concertación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Estela. Un placer estar nuevamente en tu programa, compartir con la teleaudiencia y con los demás precandidatos al Senado. También está con nosotros Dionisio Amarilla, el del Movimiento Nuevo País del Partido Liberal Radical Auténtico. Buenas noches, doña Estela, a Derlis, al profesor, hasta hace poco gobernador, el amigo Juan Carlos Baruja. ¿Sigo siendo? Sí, sí, no, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece lo de Perú? Luis, ¿qué final, no? Para alguien que fue una sorpresa y que decía, bueno, un hombre del llano llegaba al poder en el Perú y finalmente termina de esta manera. En realidad el proceso político peruano es mucho más complejo que la destitución de Castillo. La destitución es el resultado de una serie de desavenencias por parte de su gestión con el Congreso, particularmente donde tenía una absoluta minoría. Y por el otro lado, una tendencia muy fuerte a imponer restricciones en materia de libertad de expresión. Tal es así que esta misión de la OEA, organizada precisamente por el Secretariado General de la OEA, tenía como objetivo el de restablecer un ambiente de paz y de garantizar en cierta medida la libertad de expresión a través de la presión internacional, que es una cuestión muy grave. Totalmente. Lamentablemente, Castillo termina por ser una expresión popular muy fuerte, sorprendente. Recordarán ustedes que ganó contra todo pronóstico, sin tener una estructura partidaria, sin tener un partido político que lo sostenga, y ganó por el impulso de una masa absolutamente descreída, utilizando un sistema electoral muy parecido al nuestro, que fragmentó los partidos políticos, que eliminó la coherencia interna y que propició el surgimiento de este tipo de liderazgos, y que ahora encuentra una salida muy crítica, puesto que en la Constitución peruana establece que si el Congreso censura por 2 veces el Consejo de Ministros que preside el presidente, puede destituirlo. ¿Y qué hizo el presidente Castillo? Disolvió el Congreso, convocó una constituyente y
destituyó al alto mando militar. Y fue la policía la que se resistió y la que lo toma definitivamente preso, y que hace que el Congreso elija un nuevo presidente en el vicepresidente. ¿Qué lección a nivel interno podemos aprender de Perú, gobernador? Bueno, coincido con el amigo Luis que esto es una lección en que el presidente que tengamos el próximo año, que yo estoy seguro que va a ser Santiago Peña, va a requerir primero de un partido fuerte, de un parlamento, tanto diputados, senadores, que puedan acompañar y apoyar los proyectos que pueda llevar adelante, y también de parlamentarios que puedan generar un diálogo, la capacidad de dialogar, la capacidad de concertar y coincidir sobre los grandes temas nacionales, ¿verdad? Yo creo que es una lección muy importante que hay que tomarlo muy en serio. Y yo estoy convencido, ¿verdad?, que nuestro proyecto y nuestro candidato en particular tiene esa capacidad para poder generar las mayorías que van a requerir para llevar adelante los emprendimientos que queremos llevar. Dionisio Amarillo. Definitivamente sostenerse en el poder no solamente significa tener la capacidad de administrar el vínculo con el Congreso, sino también con los poderes fácticos. Cuando se habla de la censura de los medios, ¿verdad?, aquí y en cualquier parte del planeta los medios por algo son denominados cuarto poder. Yo pasé la de Caín porque inventaron una historia, cabalgaron sobre esa historia hasta lograr el objetivo. Entonces, definitivamente construir consensos, sostenerse en el poder es un arte, es un oficio, requiere de mucho diálogo, y yo no soy de los que disfrutan de la caída de quienes llegan por el poder popular, por el acompañamiento del soberano del pueblo. Pero este señor también definitivamente rompió todos los esquemas y era insostenible la gobernabilidad en el Perú. Osorio. Sí, doctora, yo particularmente creo que la democracia, el sistema democrático debe estar basado en partidos políticos sólidos, fuertes. Los proyectos que llegan de manera coyuntural por el descontento de la gente normalmente terminan de esta manera, y justamente tenemos que aprovechar este sistema electoral que tenemos en el país para sanear las filas de los partidos, porque la fortaleza de cada agrupación política depende de las personas que lo lideran. Yo quiero un partido colorado que esté liderado por personas sanas, íntegras. Por eso estoy muy orgulloso, contento de acompañar la figura, la candidatura de Arnoldo Vince, candidato de Fuerza Republicana. Ahora, hay un nuevo escenario, diríamos, en estas elecciones que tiene que ver con, más que la lista desbloqueada, el voto preferencial. Es decir, esta es la primera gran disputa en estas internas del 18 de diciembre, donde no solo van a disputar movimientos grandes como era anteriormente, sino que ahora dentro de los propios movimientos hay una disputa interna. Es decir, el gobernador Baruja va a pujar por Honor Colorado, pero dentro de Honor Colorado él hace campaña para sí mismo. ¿Cómo afecta eso a los partidos políticos? Y sobre todo en un partido tan grande como el Partido Colorado, donde la disputa interna realmente es una batalla campal. Conseguir votos no es fácil y ahora se complica más. Así mismo es. Particularmente pienso, doctora, que tiene su lado positivo y negativo. Por un lado, este sistema le da la oportunidad al elector de elegir a su candidato directamente, ya no elegir a un paquete de personas como era anteriormente con la lista sábana. Pero por otro lado también dificulta el trabajo en equipo. Somos más bien una suma de individualidades, somos adversarios internos. Particularmente creo que tiene, como dije, un lado positivo, un lado negativo. Pero es un derecho que ganó la gente y bueno, va a ser una oportunidad también de medirle a los diferentes candidatos, conocer el potencial electoral de cada líder político. ¿Cómo se maneja eso en Honor Colorado? Realmente, Estela, es una experiencia nueva, por más que en las municipales ya se tuvo una cierta prueba, pero eran cuestiones locales, ¿verdad? Era más, el territorio estaba más reducido. Principalmente el tema de la senaduría, hoy prácticamente
el territorio nacional es nuestra área de acción sin ser, es como casi ser candidato a presidente sin ser presidente, ¿verdad? Nosotros hemos tratado dentro del movimiento y dentro del Comando Nacional de alguna manera ordenar un poco, inclusive territorialmente, las áreas de trabajo, de manera a que no se genere tantas fricciones internas, ¿verdad? Creo que hemos tenido relativo éxito, creo que el 18 de diciembre eso lo vamos a ver, por dar un ejemplo, ¿verdad? Yo, mi área territorial es mi base electoral, que es el departamento de Paraguarí, y de alguna manera hubo un cierto respeto entre los dirigentes, como yo también he respetado a otros dirigentes dentro de su feudo natural, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de llevar, pero una experiencia bastante nueva. Y bueno, el 18 de diciembre vamos a tener un poco la primera línea de base, de decirle el resultado, que va a servir un poco para ir a ver los ajustes y también tener un poco la información de cómo se comporta el electorado, por ejemplo, en áreas en donde uno no haya hecho equipo político, en donde uno haya hecho presencia, en donde probablemente la imagen va a marcar una tendencia en cierto porcentaje. Entonces es realmente... va a ser muy pedagógico, yo creo, el resultado final como para analizar a futuro. En la concertación es un poco más compleja todavía. Dionisio Amarilla, finalmente los liberales eligen con su padrón la lista del Senado. Para el Senado sí, para la chapa presidencial y en algunos departamentos las gobernaciones y diputaciones pugnan utilizando el padrón nacional. Y en cuanto a la consulta que hiciera hace un rato, yo creo que los partidos políticos con esto recuperan musculatura. Porque los 45 inscritos en la chapa están laburando desde que amanece. Claro, porque antes el número 15 nomás el que trabajaba, por ejemplo, en el Partido Colorado. Del día, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que reconociendo las limitaciones, porque también fomenta un poco la plutocracia este sistema. Es innegable que quien no tiene medio no puede recorrer la República, quien no tiene cuadros y esos cuadros no tienen de alguna manera la forma de oxigenar las reuniones, los desplazamientos, los equipos no crecen, pero ha traído un poco de oxígeno a los partidos políticos, en el buen sentido de la palabra, porque aparecieron muchas figuras nuevas. Nosotros en el departamento de Itapúa, por ejemplo, descubrimos una mujer muy talentosa, una concejal municipal actual de la ciudad de Encarnación, que ya había hecho luego historia cuando enfrenta a una alianza en ese momento de Llano con Efraín, rarísimo aquella alianza en Encarnación, ella pugna y les gana. Y después, bueno, teníamos que armar equipo, le pedimos que integre la lista del Senado y hoy yo creo que muy pocos candidatos traerán votos de esa zona. Entonces estimula también la aparición de nuevas figuras y no solamente eso, sino como se manifestó esta noche, torna pedagógica la política. ¿Qué significa tornar pedagógica la política? Volver a hablar de los temas que le interesa a la gente. Porque muchas veces, penosamente, es muy difícil encontrar hasta titulares mediáticos que, por ejemplo, plantee aquello que en su momento el actual senador Derlis Osorio pasaba a la Cámara de Diputados y nos decía: tenemos que topear la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Y la acompañamos en su proyecto, sin ser de nuestro partido político, porque la gente nos decía: eso tiene que salir. Hoy la gente nos dice: pucha, después de esta pandemia económica, Dionisio, vos que soy economista, y están varios economistas pugnando para un cargo legislativo, no podemos continuar con la restricción que impone el Banco Central del Paraguay, en el sentido de que después de abonar 30 años de manera impecable una cuota como comerciante, como industrial o como empresario, derivado de la pandemia, hoy entra en mora 60 días y cambias de categoría, y prácticamente eso es un inservible civil. Y Dios no guarde si caes en mora de más de 120 días. Ahí ya perdés tu tarjeta de crédito, la posibilidad de refinanciar tu deuda. ¿Eso qué significa? Despedir empleados en las empresas, cuanto menos. La gente quiere que se hable de ese tipo de cosas. Y en la política, con el régimen actual, los candidatos han recurrido a literaturas, han recurrido a bibliotecas, han recurrido a la experiencia de la gente, han consultado con técnicos, han refrescado mucho su competencia, su identidad y formación, y terminó eso dándole un plus fabulosísimo al desarrollo de la política. ¿Te afectó
Dionisio Amarilla, el hecho de haber sido expulsado del Senado en el 2021, creo fue. 2019. 2019, perdón. Para nada. Ahora para la campaña. Para nada, porque gracias a Dios yo dejo el Senado en junio del 2019, bueno, reorganizo mi vida, se viene la pandemia, aprovecho eso porque cayeron un montón los valores de las acciones, me endeudo hasta la coronilla con el sistema financiero, me incorporo al mundo comercial empresarial y bueno, hoy, gracias a Dios, la empresa está floreciente, los trabajadores están contentos, algunos están ya derramando lágrimas porque no quiere que dejemos la empresa que está con el salario al día, donde le reconocimos a la gente el valor de su trabajo y nos permitió demostrarle a la gente que la propaganda falsa que montaron sobre mi familia, inclusive Estela, donde todos los hermanos somos profesionales, tengo el honor de que mi hermano, el menor de ellos, traumatólogo de profesión, jefe médico del Club Guaraní, tentado permanentemente por el Club Libertad para ser parte de esa plantilla, con un salario en dólares, ¿verdad? Fue tratado como si fuera un analfabeto en su momento. Pero no importa, aquello pasó a la historia, dimos vuelta de página, estamos más que nunca firmes. Porque la acusación, por lo menos que se trató en el Senado, fue bastante pesado. Estamos hablando de corrupción, enriquecimiento ilícito, claro, tráfico porque de fue influencia. montado, o sea, apareció la Esther Roa de la mano de Katia González. ¿Quién es Katia González? La que le cobró un montón de honorarios al Partido Liberal Radical Auténtico, que finalmente terminó quebrando, porque la administración de Alegre nos deja como legado una ineficiencia de cabo a rabo, donde el partido hoy tiene una deuda superior a los 40.000 millones, donde están embargados sus fondos. Y claro, marioneta y cortesano de algunos medios y por sobre todas las cosas, de la gente que le dio plata del partido, tenían que ejecutar la hoja de ruta, pero se quedaron sin nada. Con 4 años no solamente demostramos que el sistema financiero, comercial, empresarial e industrial reconoce y aprecia nuestra competencia, idoneidad y capacidad para generar empleo, riqueza, producción y desarrollo en el país. Quiero seguir esa línea que planteaba Dionisio Amarilla, qué es lo que quiere la gente. Me llamaba la atención algo, pero voy a mencionar eso y luego tengo que ir a una pausa. Cuando le presenté a Osorio, él dijo: yo apoyo a Vince, es mi candidato. El gobernador Baruja dijo: Santiago Peña es mi candidato. Pero los liberales, ninguno dijo quién es su candidato. ¿Quién es tu candidato? De público conocimiento es que nosotros estamos trabajando con el doctor Hugo Fleitas, porque creemos que terminada la interna, el único que puede recuperar de alguna manera el tiempo perdido que se genera con la diáspora al interior de la concertación, al salir Euclides Asadeo, al salir penosamente Payo Cubas, al darse la candidatura del mundialista reconocido, el pico amigo José Luis Chilaver, es Hugo Fleitas. Tal vez Villarejo también podría ser el otro que se siente alrededor de una mesa a conversar con los otros actores. Con Efraín definitivamente nosotros vemos que la partida está perdida y tendremos que verlo con la banda presidencial probablemente a otro actor y no precisamente al candidato de la concertación. Yo en realidad presumo que conocen mi posición. Ya lo he dicho en un programa anterior acá y entonces no lo repetí, pero yo apoyo a Efraín Alegre como candidato a presidente de la República y a Soledad Núñez como candidata a vicepresidente. Y para salvar ese gafe inicial, ¿verdad?, donde ya todos presumen quiénes van a ser el próximo presidente, incluso puedo decir que la concertación tiene en estas dos figuras la amalgama de diferentes generaciones y al mismo tiempo de diferentes proyectos. No quiero entrar en la polémica de la interna partidaria porque yo soy también del Partido Liberal. He participado en las internas del Partido Liberal, he sido miembro del directorio y las acusaciones tienen que ser de alguna manera mejor fundamentadas para poder avanzar en un debate más profundo. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Nuestro sistema electoral que vamos a poner a prueba tiene algunos elementos muy peligrosos. Uno de ellos es que para poder competir en igualdad de condiciones se requiere no solamente tener buena conducta,
tener buenos antecedentes, no tener, como se dice, techo de vidrio, sino que también hoy en día tener numerosos recursos financieros y económicos. Y lo que nosotros vemos en la política, fuera de esta pequeña burbuja en la cual vivimos los candidatos, es que se observan a los millonarios hacerse cargo de la política por el simple hecho de ser millonarios, independientemente del origen de su dinero. Otros se hacen del control de lo político porque controlan los resortes del Estado y abusan de ellos. Utilizan los recursos de los impuestos de los ciudadanos para hacer sus campañas de una forma hasta desvergonzada, con costos altísimos que luego no son, digamos, fáciles de cuantificar. Y finalmente lo otro es que uno, cuando se involucra en la política, también tiene que proteger su reputación como dirigente político, porque lo que tiene que proteger es la investidura. Y la investidura es muy delicada, especialmente cuando se habla de tráfico de influencias. Y en ese sentido, esta cuestión hace que la política aún sea más delicada, porque nosotros lo que pretendemos es cambiar las condiciones de nuestro país. Gracias, Luis Fretes. A la vuelta de la pausa le voy a preguntar eso que decía Dionisio. ¿De qué habla la gente? ¿Qué quiere la gente cuando ustedes visitan? ¿Qué les pide? A la vuelta de la pausa. Bien, seguimos poniendo en contexto las elecciones para el Senado. Están con nosotros Derlis Osorio, del Movimiento Fuerza Republicana, Juan Carlos Baruja, del Movimiento Norcolorado, Luis Fretes, precandidato al Senado por la Concertación, por el partido de la A, y Dionisio Amarilla, que es del Movimiento de Nuevo País, PLRA. Decía Dionisio Amarilla, ¿qué es lo que quiere la gente? Y este voto preferencial le obliga a cada candidato un poco a salirse de esa lista y cada candidato a hacer su propia campaña. Están sudando los candidatos a senadores ahora, ya no están más tranquilitos. Los que antes estaban en los primeros 10 lugares no hacían absolutamente nada, probablemente pagaban su banca y no hacían más nada. Hoy tienen que salir a buscar los votos. Pero ¿qué es lo que pide la gente? Y sobre todo ahora yo quiero, bueno, después va mi segunda pregunta, pero Luis Fretes, en tu visita, en tu timbreo, como dicen los argentinos, ¿qué te pide la gente? La verdad es que nuestro país es muy diverso y en ese contexto, en las visitas que hacemos, los más jóvenes lo que piden es oportunidades. Les sintetizan en esa palabra. Y la oportunidad es a la de tener un mejor ingreso al momento de tener una profesión o al momento de salir de la secundaria. El otro aspecto dentro de ese campo de la oportunidad es el de tener una mejor educación, una educación de calidad y con mejores contenidos, que le permita a sí mismo tener empleos o trabajos o desarrollar su talento con mejores condiciones técnicas. Y finalmente creo que el otro elemento es que los jóvenes aspiran a tener una sociedad mejor, más abierta y que no existan privilegios para poder acceder a un trabajo. Hoy en día, la gente para poder obtener un trabajo tiene que ir a mendigarla. Uno de los políticos que hoy en día están en la gobernación o en el Senado necesitan un telefonazo para poder obtener un trabajito de guardia, de enfermera, todos contratados. Ahora, por ejemplo, la característica es que los contratan para poder hacer trabajos por 3 meses. Es el caso de la Municipalidad de Asunción. Pero no solamente la Municipalidad de Asunción, casi todos los municipios están en eso. Entonces, ese tipo de extorsión a la cual está sometida la ciudadanía es la que corta las oportunidades. Y entonces entramos en esta burbuja de la política, en el cual todo funciona muy bien, el sistema político, los partidos políticos, cuando que en la realidad la sociedad está amordazada, está condicionada. Y la política se ha convertido en una cárcel para las personas. Una cárcel que les obliga a tener que
seguirle a un dirigente político para poder, y votarle, para poder tener un ingreso mínimo, ¿verdad? Por el otro lado, hay también otro tipo de pedidos de otra digamos, franja de la sociedad que está pidiendo mayor libertad para poder ejercer su profesión o para poder ejercer el comercio o el trabajo. En nuestro país se habla mucho de formalidad, de crecimiento, de inversiones, pero en realidad lo que nosotros tenemos es que la gente comienza a vender combustible por las calles, comienza a vender todos los productos de contrabando en los mercados, en los lugares abiertos, al lado donde está el policía, el fiscal, el contralor, el que controla. O sea, esa permisividad de ese mundo, digamos, de ese submundo prácticamente irregular, está obligado a vivir miles de personas que quieren mantener a sus familias y que quieren tener una mejor condición de vida, ¿verdad? Y finalmente, creo que hay otra cuestión que está relacionada con quienes dependen del Estado para ciertas cosas, como por ejemplo es el caso de la educación universitaria. La gente habla mucho de las becas universitarias, pero las becas que reparten las gobernaciones es para universidades privadas, y las universidades públicas están desfondadas. Es verdad que le aumentaron 1.000 millones de guaraníes, dijeron ahora en el presupuesto. Sin embargo, carecen de toda infraestructura necesaria para dar una educación de calidad, ¿verdad? Y creo que esa es la principal característica de nuestra convivencia hoy en día. Yo creo que la tarea de los dirigentes políticos que aspiran a gobernar o que aspiramos a gobernar en el próximo periodo, lo que tenemos que hacer es escuchar más a las personas y hablar menos. Osorio, les pido que sean cortitos porque tenemos hasta las 10 nomás y quiero que todos digan. Sí, la verdad que salí a recorrer el país al igual que todos los candidatos y encontré temas muy interesantes que le preocupan hoy día a la gente. Por un lado, el tema que le afectó enormemente a la gente después de la pandemia. Muchas familias paraguayas se han sobreendeudado, no pueden salir de esta situación de crisis económica. Creo que ha de haber fácilmente unas 500.000 personas que ingresaron a Inforcom, están en una situación de esclavitud financiera, muy preocupados. Por eso estamos trabajando con nuestro candidato a presidente Arnoldo Vin sobre este tema. También por otro lado los jóvenes que están preocupados por dos temas principalmente. Por un lado el deseo de acceder a una oportunidad laboral y por otro lado también buscando oportunidades de una mejor educación. Temas muy complejos, otros sectores como el de los adultos mayores que están reclamando esta discriminación que se hace con el censo para poder acceder a las pensiones. Son temas que tenemos que abordar, que tenemos que trabajar. Por otro lado, también un sector muy importante, los pequeños emprendedores, los pequeños microempresarios. Creo que ha de haber unos 700, 800 mil que fueron muy golpeados en pandemia y que requieren un apoyo estatal fuerte para poder volver a incorporarse a la actividad económica. Pero, esos son los... senador, todo eso que estás diciendo parece que sos un dirigente opositor. Estás en el poder. Tu movimiento está en el poder. Acá hay que reconocer, Estela, que la pandemia ocasionó, además de una crisis sanitaria, una crisis económica enorme, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Yo creo que lo que el gobierno hizo en nuestro país ayudó a paliar la situación a que no sea aún más grave. Porque si miramos los números, los niveles de desempleo, los niveles de crecimiento económico, tuvimos un golpe enorme, pero creo que pasamos menos peor que otros países. Baruja. Estela, para mí indudablemente el gobierno se aplazó en el manejo de la pandemia, principalmente en lo económico. Y hoy en todos los recorridos, en todos los encuentros, la preocupación de la gente es la economía. La gente está angustiada, la gente no sabe cómo llegar a fin de mes, cómo saldar sus cuentas, cómo poder cubrir lo más básico, la factura de agua, la factura de luz, el aumento de los precios de la canasta familiar, el aumento del combustible. Dentro de este periodo creo que ya subió 9 veces el precio del combustible.
los precios de la canasta familiar comparativamente a 5 años atrás se han duplicado, en algunos casos se han triplicado. Y en ese sentido es que nuestro proyecto tiene una gran expectativa de la ciudadanía, porque la gente recuerda que en el periodo de Horacio Cartes teníamos el combustible más barato y el mejor de la región. La gente recuerda que en el periodo de Horacio Cartes el gas estaba a 50.000 guaraníes, que había mucho más trabajo, había circulante. Por eso la expectativa hacia nuestro proyecto es altamente favorable, ¿verdad? Y en particular también el tema, que a mí me afecta mucho el tema de la pensión de la tercera edad. Yo tengo una propuesta concreta de eliminar la burocracia de la inscripción de los municipios y el censo, ¿verdad? Hay más de 100.000 adultos mayores que están deambulando, hay gente que ha sido censada 4 o 5 veces que hasta ahora no recibe su pensión del adulto mayor. Por otro lado, un tema urbano que a mí creo que tenemos que considerar el tema, por ejemplo, de las casi 800.000 familias que no tienen vivienda propia. Que hoy tenemos experiencias como el caso AFD, ¿verdad? Que está funcionando relativamente bien, pero una persona para acceder a un crédito de 350, 400 millones, están la burocracia, o sea, no la burocracia, la exigencia de ganar 12 millones de guaraníes, que no es el promedio de un trabajador paraguayo, que en una suma, en un matrimonio estaría entre 6 y 7 millones de guaraníes. Ver la manera de poder hacer crédito a mayor tiempo, 30 años, bajar la tasa de interés para que a precio de un alquiler cada paraguayo tenga su casa propia. Esos son temas que realmente en la recorrida de la ciudadanía le preocupa. El tema también de la seguridad, la salud, los hospitales que hoy están desabastecidos, IPS que uno tiene que adivinar que dentro de un año tiene que operarse y que tiene que ahora adivinar que dentro de un año se va a tener que operar, ¿verdad? Esos son los temas cotidianos, lo cotidiano, el día a día es lo que hoy le está afectando a la ciudadanía, en mi opinión, ¿verdad? Claro. Osorio está, su movimiento está en el poder, pero usted también, gobernador, su partido está en el poder. Dionisio Amarilla. Acá hay que hablar claro, conciso y preciso, y hay que dividir las cosas. La gente está con no solamente la gente común, la de calle, gente que tenía empleados en su empresa, en su industria, en su negocio, hoy tiene la economía erosionada, casi destruida. Lo primero que hay que hacer, y ojalá lo hagan todavía ahora, están a tiempo, ese Banco Central del Paraguay así tiene que ser convocado. Si bien es un órgano técnico que tiene que decirle, relajen, busquen, adecuen a la realidad económica vuestras resoluciones, porque la gente no está pudiendo trabajar, porque el Estado no le paga al contratista, y el contratista es reclasificado por el Estado otra vez. Imagínate, el Estado la deuda al contratista, entró en mora, vendió su factura, hizo factoring, descuento de factura. No pudo cancelar su cuenta en un año, entonces el propio Estado le reclasifica, le recategoriza y el tipo no tiene crédito. El ciudadano común, el de calle, dice, acá hay la luz, ella recó 2 represas, 3 represas. Hachemondo J la luz. Coasura, asunto, betí bandidaje de tu chapayepea. Los intendentes y concejales, hermanos queridos, hacen el costo del retiro de la basura a su antojo y paladar. Y unos cuantos administran ese negocio. Unos cuantos administran ese negocio y hay que decirlo de frente. Acabé más lo mitad con la cuota de su usurero. Ya se pasó del mundo formal de quitar préstamos, la tarjeta de crédito porque no se pudo pagar. Entonces, hay que más lo mitad en la usura. Tenemos que revisar el sistema. La calamitosa atención que se le da en el sistema de salud es impresionante. Dios no guarde si caes en desgracia y tenés que entrar en terapia intensiva en el sector privado porque no conseguiste en un hospital público. 40 años de vida se te va al tacho en una semana de terapia intensiva. Y después vamos a los temas macro. Definitivamente, acá en Paraguay, yo visité Colombia, estuve en Chile, estuve en Perú, porque acompañé la tesis de mi esposa que trabajó sobre la figura del microcrédito. Si se traen miles y millones de dólares de préstamos para hacer rutas, para hacer proyectos muchas veces inviables, de una vez por todas tenemos que ponernos entre todos la camiseta albirroja y decir, señores, hace falta un instituto del crédito. Y ese instituto del crédito tiene que funcionar como corresponde, con créditos para cada segmento, para cada proyecto, créditos, con años de gracia, Por la pucha, te dan un préstamo para emprender y a los 2 meses tenés que estar amortizando ya tu capital. ¿Cómo vas a salir adelante si todavía está en gestación? Es un bebé que está gateando. Imposible asumir ya los créditos. Entonces, la gente que viene con 4 o 5 diplomas
pero que no le conoce al que está transpirando, como usted dice, al que está pasando las de Caín para salir adelante de manera digna, necesita que se entienda su lenguaje. A ellos súmesele que la informalidad viene de tiempos inmemoriales. Cuando yo era chiquito, ya se hablaba del contrabando del azúcar y aspa puteada en colores. Ya se hablaba del contrabando del pollo y pechugón puteada en colores. Hoy sigue dándose el contrabando del azúcar, el contrabando del pollo, el contrabando de la leche, el contrabando de no sé qué cosa, ¿verdad? Y eso no se acaba nunca. Senador. Formalicemos, pero para formalizar hay que revisar la cuestión tributaria. Diputado, perdón, diputado. Te cambié ya de... Quiero no, porque cerrar con tengo, esto. pasa que Cierro tengo con que esto hacer porque es una pausa. Importantísimo. Bueno, brevísimo. Sí. Imagínate lo que hace tributación. Me puse contento cuando seleccionaron 2.000 empresas y dijeron ya no anticipa el impuesto a la renta a esta gente. Eso se tiene que generalizar porque es regla de 3. El empresario, el comensal o el industrial tiene que pagar una renta anticipada si no sabe si va a ganar después de una pandemia económica. ¿Quién llevó la voz de esa gente en el seno del Congreso? Nadie. ¿Dónde estuvieron la Desiree, los Usagi y compañía? Aplazados. Ok. ¿No entendéis? Y está el corocho y güey. Está bien. sobre el A ver, punto. tengo que irme a una pausa, senador. A la vuelta ya vamos en la última parte del programa y vamos a cambiar de foco también la conversación a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en contexto con nuestros invitados especiales. Le enviamos un saludo a Fito. Fito está en KQP. A propósito, después del programa tenemos la serenata. Nos queda poquísimo tiempo, señores invitados. Y les voy a preguntar algo. Siempre hay el abrazo republicano del Partido Colorado. Guaruja, si gana Vince, ¿vas a trabajar por Vince? Así como hicimos en el 2017, nosotros hemos respetado, perdimos aquella vez y acompañamos al ganador, por supuesto. El presidente de la República dice, va a haber abrazos republicanos, pero yo no me voy a abrazar con Cartes. Senador Osorio, si gana Santiago Peña, ¿qué va a hacer usted? Creo inviable una victoria de Peña. Estoy seguro de la victoria de Arnoldo, estoy convencido. El cartismo creo es un peligro para la democracia. Es una corporación económica que se dedica al contrabando de cigarrillos y que debe lavar su dinero. Si llega ese candidato va a estar al servicio de ese esquema. Yo quiero un presidente de la República que trabaje para la gente y que nos defienda de ese tipo de corporaciones. Así que una vez que gane Arnoldo, realmente el abrazo lo vamos a hacer con los auténticos dirigentes de base de nuestro partido que están en los departamentos, en las ciudades, con los verdaderos dirigentes de base colorados que están en nuestro partido por convicción, por tradición y por ser verdaderos colorados. O sea que no va a trabajar por Con Peña. gente vinculada al crimen organizado, no. Con los auténticos líderes colorados sí vamos a estar. Dionisio Amarilla, suelo ver una confrontación dura con Efraín Alegre. Si gana Efraín Alegre las internas de la concertación, ¿Dionisio Amarilla va a trabajar por él o no? No hay que confundir vehemencia y firmeza con confrontación. Nosotros tenemos elementos contundentes y estamos preocupados, doña Estela, que el presidente de la mano de Víctor Ríos, y yo lo digo con nombre y apellido porque siempre obré de esa manera, le molesta a quien le moleste, haya llevado su caso a la Corte Suprema de Justicia. Y estos dos señores que están aquí no son lobos esteparios, estos son gente con juicio de poder, estamos hablando de un partido hegemónico. Lo sueltan la mano de Efraín Alegre si es que resulta ganador, cosa que no creo que ocurra, y el señor va a ser llevado a juicio oral, va a ser condenado y probablemente quien representa a la concertación termine siendo Soledad Núñez. Entonces, nosotros más que en el abrazo estamos pensando en la pos interna. ¿Cómo hacer para que el conspicuo, ínclito y perínclito amigo, el doctor Euclides Acevedo, se sienta a conversar con Hugo Fleitas? ¿Cómo hacer para que José Luis Chelaver y Payo Cubas entiendan que a estos señores no se los gana solamente con lírica, retórica, versos, sino como lo manifestó el doctor Fretes, hay que tener consistencia del programa vamos a de lo gobierno. pragmático y a lo real. ¿Qué pasa si Efraín Alegre gana la interna de la concertación? Y probablemente vamos a acumular la tercera derrota. Por eso que trabajamos con mucha intensidad por el doctor Hugo Fleitas. O sea que usted no va a trabajar por Efraín Alegre. Nosotros estamos trabajando intensamente para que el doctor Hugo Fleitas gane y vamos a ganar esa interna. Luis Fretes, ¿En qué sentido? ¿quién gana la concertación? ¿Va a tener el apoyo de Luis Fretes? Sí, claro, va a tener el apoyo
de Luis Fretes, sin duda alguna, el que va a ganar la concertación, las próximas internas, es el doctor Efraín Alegre. Esto no es una cuestión de que subió hoy mucho la temperatura y entonces las personas comienzan a desvariar. Esta es una cuestión que realmente Efraín Alegre es el líder de la oposición hace mucho tiempo. Y no solamente el líder de la oposición, sino que hoy en día encabeza un proyecto muy amplio, acompañado primero por diversas generaciones y también por diferentes pensamientos. Luis Fretes, ¿lista? Lista 500, número 29. Partido de la A. Partido la A, Partido de la A. concertación. Lista 3, opción 1 para el Senado. Lista 2, opción 1 para el Senado. Con orgullo por el Partido Liberal. Yo no huí de mi partido. Yo represento al PLRA. Soy la Dionisio opción Amarilla, lista. número 1 en la lista 22. El candidato más votado próximamente. Les agradezco muchísimo, seguramente vamos a seguir charlando después de las internas, así que les agradezco a la audiencia por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias.